Observamos filos y bordes de cocina en buen estado, sin grasa, al igualmente que la parte superior de la placa de la cocina está muy limpia, sin grasa. La parte superior de los muebles se encuentra en buen estado, totalmente limpia, sin grasa. Ahí observamos, por este lado igualmente, sin grasa. En la parte inferior tenemos un espacio para una campana extractora, la cual no está instalada, con su respectiva tapa ciega, la cual le falta un tornillo. Tenemos enchape en cerámica en buen estado y pintura igualmente, sin manchas de grasa, enchape limpio, totalmente desengrasado. Tenemos tomacorriente eléctrico en buen estado, con su tapa totalmente nueva, enchape en buen estado y pintura igualmente. Por la parte inferior del mueble en madera se encuentra en muy buen estado, sin ningún tipo de grasa, ni suciedad, ni madera soplada. Sí, igualmente esta parte. Y en la parte inferior tenemos un mesón en acero inoxidable, el cual tenemos una estufa de 4 fogones con 2 parrillas, ellas en buen estado, no están partidas, no están podridas, están en buen estado. Con él presentan algunas manchas de óxido, pero están en buen estado. Sus 2 parrillas se encuentran en muy buenas condiciones. Por acá observamos otro punto de óxido por la parte interna, pero en buen estado. Tenemos 4 quemadores, los cuales tenemos un quemador grande, 2 quemadores y 3 quemadores normales. Observamos aquí observamos quemador en buen estado, igual que su hornilla con su bujía. Su otro igual se encuentra limpio, con algunas pequeñas manchas de óxido. Este también tiene unas pequeñas manchas de óxido, está limpio. Está limpio. Tiene su bujía, igualmente este tiene su bujía. Este tiene un poquito de óxido, en buen estado, tiene su bujía. Aquí observamos su chispa, la chispa. 4 fogones emitiendo su chispa en muy buen estado, y debajo de la chispa observamos el aseo de la estufa, se encuentra limpio, tenía un poquito de polvo, observamos, sin grasa, totalmente limpio. Igual acá, un poquito de polvo, pero sin grasa. Igual acá, está limpio, un poquito de polvo, pero en muy buen estado. Entonces volvemos a armar para probar funcionamiento de estufa. Tenemos una estufa en muy buenas condiciones, totalmente limpia, con poco uso. Y observamos fogón número 1 encendiendo, fogón número 2 encendiendo, fogón número 3 encendiendo y fogón número 4 encendiendo. Ahora sí, fogón número 4 encendiendo. Observamos sus 4 fogones en buen estado, funcionando, sus 4 perillas en buen estado, todo hacia abajo, llama mínima, perillas en muy buen estado, no se encuentran quemadas, no están derretidas, están en muy buen estado, botones limpios, igualmente que la estufa, está limpia, botones por la parte interna, totalmente limpios, sin grasas. El único flojito fue ese, pero podemos ver que estaban limpios. Así, igual hacia arriba apagamos. La estufa en muy buen estado, igual sus parrillas totalmente funcional. Seguimos mesón con lavaplatos también. El mismo mesón contiene lavaplatos en acero inoxidable en muy buen estado, filos del mesón en buen estado, un poco filosos por este lado, punta redondeada, esquina en buen estado,
Tenemos una llave con sus respectivos tapones, una llave sencilla, llave abriendo, en buen estado, con su respectivo tapón, en buen estado. Lavaplatos en acero inoxidable, totalmente funcional, son en buen estado. En la parte inferior tenemos mueble, puertas en madera, abriendo en buen estado. A su interior tenemos sifón de lavaplatos, el cual está corriendo agua, no tenemos gotera, no tenemos zonas húmedas, estamos totalmente secos en esta parte, en buen estado, interior de madera, interior de pintura, y en la parte inferior, madera en buen estado. Bisagras en buen estado, al igual que la otra puerta también, puertas cerrando suavemente, bisagras de cierre suave. Cerramos llave en buen estado, sifón desaguando, mueble de madera en buen estado, tenemos un gavetero y madera de color blanco en buen estado, gavetero abriendo, es un poquito duro al abrir, pero es normal, es de gaveta de seguridad, rieles en buen estado, agarraderas, interior de madera en buen estado, de gaveta de cierre suave igualmente, gaveta a su interior en buen estado, con algunas manchas su fondo, pero agarraderas, rieles en buen estado, de este lado igualmente, y de cierre suave, gavetas en muy buen estado, con algunas pequeñas manchas su interior, rieles funcionando, igual por este lado su agarradera, de cierre suave, igualmente la última se encuentra en buen estado, fondo en buen estado, agarradera y riel en muy buen estado, abriendo y cerrando. También tenemos al lado unas perforaciones sin sus tapas, madera en buen estado, sin mancha y sin grasa, puerta en madera en buen estado, agarradera en buen estado. A su interior tenemos conexión de gas, conexión eléctrica de la estufa, madera en buen estado. En la parte inferior enchape totalmente limpio, llave de paso, vamos a dejarla cerrada, bisagras en muy buen estado y madera igualmente en muy buen estado, madera no está soplada, puertas y bisagras funcionando, puertas de cierre suave. Tenemos en la parte inferior piso de cocina en buen estado, en cerámica, con sus guardascobas completos, filos y bordes en buen estado. Por acá igualmente, parte superior placa, sala comedor en buen estado, con palomitas blancas, paredes en buen estado, totalmente blancas, guardascobas completos, piso de sala comedor en buen estado, tabletas en buen estado, brecha en buen estado. Aquí observamos una pequeña mancha y un pequeño golpe en la pintura. Tenemos plafones en buen estado, con algunas pequeñas manchas, un poco sucios, algunas manchas en la pintura, paredes de color blanco con su respectivo tomacorriente en muy buen estado, totalmente nuevo. En la parte inferior unas manchas. Tenemos en la esquina una dilatación de abajo arriba en toda la esquina, rejilla de ventilación en la parte superior, pared de color blanco y rejilla de ventilación en la parte inferior en muy buen estado, pisos completos. En la parte inferior tenemos ventana, guardascobas completos, ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado. En la parte superior placa, paredes sin perforaciones de cortina, vidrios en buen estado con algunas manchas de cinta. Ahí podemos observar algunos manchones de cinta. Ventanas en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando, funcionando y seguros. Ventanas abriendo y cerrando, riel en buen estado, seguro funcionando. Seguro funcionando, ahí observamos filos en buen estado, paredes de color blanco. En la parte superior observamos
sin perforaciones para cortina, paredes en buen estado. Vemos por acá igualmente filos y bordes guardascobas completos, tomacorrientes en buen estado, paredes con algunas pequeñas manchas, guardascobas completos, parte superior de la placa en muy buen estado, igualmente pisos en buen estado. Continuando, tenemos un pasillo en buen estado, filos y bordes en esta área completamente en buen estado. Tenemos parte posterior de la puerta, pared de color blanco en muy buen estado. En esta parte superior tenemos un pequeño golpe de esportilladura, filos completos, una pequeña mancha donde golpea la poma de la puerta. En la parte inferior guardascobas, pisos y cerámicas en muy buen estado, pared de color blanco sin perforaciones. En la parte superior placa con palomitas en muy buen estado, filos y bordes y pared de color blanco en muy buen estado. Por este lado, marco y cantonera en madera en muy buen estado, marco superior y un marco doble en esta área en buen estado, madera de color caoba con algunos rezanes del mismo color. En la parte inferior tenemos guardascoba y tenemos una puerta en muy buen estado con su cerradura metálica, la cual tenemos una copia de la llave en buen estado, cerradura funcionando, puerta en buen estado, sin golpes, fallones, peladuras, en muy buen estado. Abriendo a su interior tenemos un marco, el cual se encuentra en buenas condiciones, no tiene golpes, no tiene peladuras, se encuentra en buen estado, tampoco está descuadrado ni golpeado, bisagras en buen estado. Por esta área igualmente en la parte superior, puertas en buen estado, no se encuentra soplada, filo de puerta en buen estado, canteras en buen estado, no están reventadas, no están partidas, cerradura funcionando, seguro, bloquea la poma, desbloquea con la llave, en buen estado, puertas sin golpes, filos sin desgastaduras, parte posterior se encuentra en buen estado, bisagra en buen estado, marco sin pintura, sin mancha de pintura, pared de color blanco en muy buen estado, guardascobas, pisos completos en cerámica en buen estado. Tenemos un área de estudio, tenemos la marca de la puerta donde golpea la poma, apagador en buen estado con su tapa. También tenemos por acá un punto de televisión, plafón con un poquito de pintura en su parte inferior. Tenemos punto de televisión con tomacorrientes, tapas en buen estado, tapas del punto de televisión en muy buen estado, paredes. Aquí tenemos unos pequeños rezanes, pero están pintados. Observamos guardascobas completos en muy buen estado, paredes de color blanco, parte superior placa de palomita en muy buen estado, sin perforaciones. Igualmente por acá tenemos ventana en buen estado, no tiene perforaciones para cortina, ventana de aluminio y vidrio en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente, su riel en buen estado, al igual que su seguro, abriendo y cerrando en buen estado, filos y bordes en buen estado, pintura de color blanco en buen estado. Tenemos en la parte inferior unas pequeñas manchas en la pared, pero paredes en muy buen estado. Esquina en muy buen estado, pared blanca. Observamos filos y bordes, tenemos un bisel marcado en la pared en buen estado, guardascobas completos, tomacorrientes con sus tapas limpias, sin pintura, esquina en buen estado. Y saliendo de la habitación, mira, aquí observamos madera un poquito reventada. Saliendo del estudio, al frente tenemos el paño social, el cual tenemos un marco en la parte inferior en buen estado, en madera, con algunas pequeñas manchitas, unas mordiduras, paredes, marcos en buen estado, marcos sin pintura, orillos y bordes en buen estado, al igual que su parte inferior. Puerta en buen estado, madera pintada en buen estado,
con una cerradura de poma de baño metálica en buen estado, abriendo la puerta, marco interno igualmente en buen estado, bisagras totalmente en buen estado y marco superior en buen estado, filos y bordes, madera en buen estado, pisos en cerámica en buen estado, cerámica con vetas, rejilla de desagüe en la parte inferior, tenemos pisos y guardascobas completos, paredes internas de color blanco en buen estado con su respectivo apagador y tomacorriente, tapas en buen estado sin pintar. En la parte superior tenemos plafón en buen estado con su orillito pintado. En la parte superior tenemos un drywall en buen estado de color blanco y paredes en muy buen estado de color blanco. Tenemos un lavamanos sencillo con su respectiva llave funcionando, marca Corona, totalmente emboquillado, bien centrado y nivelado. También tenemos su respectivo desagüe en buen estado, sin goteras y sus conexiones hidráulicas en muy buen estado. También al lado tenemos un sanitario sencillo con su tapa y su descarga de botón. Su tapa en buen estado, no está esportillada, no está partida. Interior del tanque observamos su respectivo flotador y su sello, del cual en el fondo tenemos un poco de tierra, pero funcionando su descarga. Ponemos su tapa, cerramos la llave del baño, del lavamanos y observamos que no tenemos gotera. También tenemos una tapa en buen estado, junto con un bizcocho, el cual se encuentra en buen estado, no está partida. Un sanitario en buen estado, funcionando su descarga. Observamos la base del sanitario, se encuentra en buenas condiciones, el sanitario no está vencido, no tiene golpes. Por este lado no tiene golpes, se encuentra en muy buenas condiciones, al igual que por este lado. Sanitario sin golpes. Sanitario en buen estado. Tenemos una división de baño en vidrio templado, la cual está dura, no cierra. Hay que tener mucha precaución para evitar partir el vidrio. Yo la trato de mover, pero llega un punto donde se atasca y de esa área no avanza más. Entonces, precaución para poder mandar a revisar. También tenemos barra riel en acero en muy buen estado y segundas láminas de vidrio en buen estado. Retrocedemos puerta, también se pasa para atrás. Observamos riel en buen estado, totalmente limpio. Enchape de ducha en buen estado, igualmente limpio, no está manchado. Enchape de ducha total hasta la parte superior del drywall. Una ventana en aluminio y vidrio de ventilación, abriendo y cerrando suavemente. Enchape completo. Jabonera, llave de ducha y regadera en buen estado. Regadera con función. Ducha abriendo. Y tiene sus diferentes modos. En buen estado, llave funcionando su desagüe con su respectiva rejilla y puerta en muy buen estado. Dejamos constancia, división de baño en vidrio en buen estado, sin manchas. En la parte inferior tenemos un portapapel, su respectiva incrustación y su tubito, algunas manchas en la pared, toallera en esta parte y la parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado, al igual que la puerta. Pared de baño sin perforaciones para espejo. Saliendo del baño, retornamos nuevamente al pasillo. Tenemos paredes de color blanco en muy buen estado, sin manchas. La parte superior de la placa palomita. Tenemos un marco doble en madera en muy buen estado. Tenemos una puerta en madera con cerradura metálica,
la cual tiene una copia de la llave en buen estado, lámina de puerta con algunos pequeños resales de pasta para madera, y se observan las manchas de los resales, marcos en buen estado. Aquí igual tenemos un marco doble en madera en muy buen estado, cerradura abriendo en buen estado. A su interior observamos marco en madera en muy buen estado, sin peladuras ni golpes ni descuadraduras, en buen estado. En la parte superior tenemos marco igual, bisagras en buen estado con sus respectivos tapones, los tapatornillos, bisagras en buen estado, lámina de puerta en la parte inferior en buen estado, al igual que por su parte posterior funcionando, seguro, cerradura en buen estado, y se asegura, vamos a ponerlo un poquito. Aquí asegura, marcos y canteras en buen estado, no están partidas, al igual que en la parte de abajo la madera no está soplada, y en la parte de arriba presenta aquí unos pequeños golpes, pero en buen estado. La parte posterior se encuentra en buen estado, bisagras y marcos sin pintar en muy buen estado. En su interior tenemos pisos en cerámica en muy buen estado, guardascobas completos. Aquí observamos pisos en muy buen estado, paredes de color blanco. Aquí observamos mancha donde golpea la cerradura por la parte trasera. Tenemos una placa en palomita de color blanco en muy buen estado, todo su perímetro. También tenemos paredes de color blanco, tenemos plafón con algunas pequeñas manchas de pintura. Punto de televisión en buen estado con su respectivo toma de corriente y punto de televisión con sus tapas en buen estado, apagador funcional, totalmente nuevo, paredes con algunas pequeñas manchas, guardascobas completos, paredes sin perforaciones, sin resales, en muy buen estado, esquinas en buen estado, paredes igualmente, guardascobas en buen estado. Tenemos ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado. En la parte superior observamos que no tiene perforaciones para cortina, al igual que al otro lado se encuentra en muy buen estado, ventana en aluminio y vidrio en buen estado, filos y bordes del marco en buen estado, ventana abriendo y cerrando, funcionando su seguro, cerrando en buen estado, filos y bordes en la parte inferior en buen estado, guardascobas en buen estado, esquina también se encuentra en buen estado, pintura con algunas pequeñas manchas, pero en muy buen estado, totalmente pintado, filos y guardascobas en buen estado. Tenemos una corriente auxiliar por este lado, una pequeña mancha de la pintura, paredes en buen estado. Tenemos en la habitación auxiliar número 1 un closet en madera en muy buen estado, madera color roncito de vetas. Tenemos puerta de piso a techo con agarraderas color negro en buen estado, abriendo en buen estado. Su interior totalmente pintado, hinchape en la parte inferior en buen estado, interior de puertas con sus bisagras en muy buen estado, no se encuentran oxidadas. En la parte superior observamos pintura en buen estado, madera igualmente, división para guardaequipaje en buen estado. Tenemos un perchero en acero inoxidable, pintura interna en buen estado con algunas pequeñas manchas, un perchero medio en buen estado de acero inoxidable, pintura interior con pequeñas manchas, bisagras de puertas en buen estado y madera en muy buen estado, puertas de bisagras de cierre lento. ¿Sí? También tenemos un organizador en madera con su respectiva agarradera de color negro, puertas abriendo en buen estado, bisagras funcionando, interior pintado con sus respectivas divisiones en madera en buen estado, al igual que acá en buen estado, interior pintado, maderas en muy buen estado, puerta cerrando suavemente con bisagras de cierre lento. Tenemos un gavetero en buen estado,
interior, bisagras, rieles en buen estado, agarradera de color negro, aquí los rieles en buen estado, interior, por acá, agarraderas en buen estado. Estas sí no son de cierre lento como el de la cocina, estas son normales, interior de gaveta en buen estado, agarradera en buen estado, rieles en buen estado, cerrando. Si este no es de cierre lento, en la parte interior tenemos la gaveta en buen estado, abriendo, interior, rieles en buen estado, agarradera, cerrando, suavemente en buen estado, agarradera por este lado con todos sus tapahuillos en buen estado, sin pintura, y la parte superior igualmente. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, retornamos nuevamente al pasillo, observamos paredes de color blanco en buen estado, al fondo tenemos puerta y marco en madera, en la parte superior se encuentra en buen estado, observamos unos pequeños rezanes en la parte superior, marco de madera en buen estado, sin pintura, con todos sus tapatornillos en buen estado, parte inferior en buen estado, puerta igualmente parte inferior y marco doble con todos sus tapatornillos en buen estado, marco sin desajuste ni descuadrado, puerta en buen estado, sin golpes, con algunos pequeños rezanes, y tenemos cerradura de poma, la cual tiene 3 copias de la llave en buen estado. Tenemos 3 llaves, cerradura de poma metálica, abriendo en buen estado. A su interior tenemos marcos internos en buen estado, bisagras en muy buen estado, marcos en muy buen estado. Tenemos paredes de color blanco, guardascoas en la parte inferior, con algunas pequeñas manchas en la pintura, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos la parte posterior de la puerta, tenemos la parte superior, unos rezanes como de especie de unas perforaciones, un poquito de pintura untada en el marco, bisagras en buen estado, y en varios puntos detrás de la puerta tenemos rezanes con masilla, bisagra en buen estado y cerradura de poma por la parte interior en buen estado. También observamos cerradura en buen estado, queda bloqueado, desbloqueado en buen estado, abriendo y cerrando. Observamos una marca en el canto, borde en muy buen estado, una parte superior igualmente en buen estado. Cerrando, tenemos paredes a su interior, tenemos pisos con guardascobas completos en muy buen estado, pisos en muy buenas condiciones, brecha completa, paredes de color blanco, paredes sin perforaciones en muy buen estado, con algunas pequeñas manchas. Tenemos aquí donde golpea la puerta y en la parte inferior tenemos otras pequeñas manchas. Tenemos por acá una pequeña dilatación en la pared, marco de ventana en muy buen estado, ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado. En la parte superior observamos que no hay perforaciones de cortina, filos y bordes en muy buen estado, vidrios y ventanas en aluminio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, riel en muy buen estado. Observamos unas manchas en el aluminio por la parte externa, pero en buen estado. También observamos parte de la fachada, color amarillo en buen estado, ventanas cerrando y funcionando seguro. Tenemos marcos en buen estado, la parte inferior, guardascobas completos, esquina en buen estado. Parte superior tenemos placa con palomita de color blanco en muy buen estado, sin rezanes. Tenemos las paredes en muy buen estado, de color blanco, guardascobas completos. Para estar en la parte superior tenemos punto de aire acondicionado para instalar. Plafón en buen estado con algún pedacito de pintura. Paredes sin perforaciones en muy buen estado. Guardascobas en la parte inferior. Toma corriente y tapa ciega con sus respectivos tornillos. En la parte inferior tenemos una pequeña mancha y en las paredes también tenemos unas pequeñas manchas aquí cerca del closet. Al fondo tenemos un closet de 5 puertas y 4 gavetas en muy buen estado, madera
de color marrón con vetas en muy buen estado, puertas de piso a techo, agarraderas en acero, bisagras en muy buen estado, a puertas abriendo, la parte superior, interior pintado con su respectivo guardaequipaje, perchero medio, aquí observamos un golpe en la pintura, la cual se encuentra en buen estado con algunas pequeñas manchas mínimas, interior enchapado, madera no se encuentra soplada, está en buen estado, paredes internas, tubo perchero en acero inoxidable, tubo perchero en acero inoxidable en la parte superior, interior de paredes en buen estado, bisagras en muy buen estado, cerrando suavemente, puertas de cierre lento, cierre suave, en buen estado, tenemos puerta central en muy buen estado, madera y agarradera abriendo, y internamente bisagras en buen estado, madera en la parte superior en buen estado, interior totalmente pintado con sus respectivas divisiones, no están fijas, es inmóvil, interior en buen estado, no está madera soplada, pero en buen estado, bisagras y puertas cerrando de cierre lento, bisagras y puertas. Tenemos la parte inferior gavetero con agarraderos en buen estado, fondo de gavetas igualmente, rieles en buen estado, por este otro lado también, son gavetas normales, no es cierre lento, madera en buen estado, rieles, fondos de gaveta en buen estado y su respectivo agarradera. Aquí tenemos interior de gavetas en buen estado, rieles por este lado en buen estado, agarradera color negro, bisagras en buen estado, última gaveta abriendo suavemente en buen estado, interior, fondos de gaveta, rieles, agarraderas por este lado en buen estado. Observamos, tenemos puertas de closet, agarraderas en buen estado, abriendo. Tenemos bisagras en muy buen estado, parte superior madera, marcada en la parte superior. Tenemos interior pintado en buen estado, soporte paletero, perchero medio, interior en buen estado con algunas pequeñas manchas de pintura, perchero medio en buen estado, en la parte inferior mancha de pintura, enchape en buen estado, madera no está soplada, tenemos bisagras en buen estado, la otra puerta, puertas de cierre lento en buen estado, funcionando, pared de color blanco en esta área y marco en buen estado, sin manchas. Aquí tenemos una mancha en la pintura, el marco en la parte superior en buen estado, paredes de punto de televisión, apagador, tapas en buen estado, punto de televisión con su tapa coaxial y toma corriente eléctrico sin perforaciones, en la parte superior palomita, puerta de baño en madera en muy buen estado, marcos no están soplados, puerta no está soplada, cerradura de forma metálica de baño en buen estado, así que tenemos pisos en cerámica en buen estado con rejilla de desagüe, lavamanos en buen estado, con enchape, sin pedestal, con conexiones mangueras y detalles en buen estado, sanitario sin esportilladuras ni golpes en buen estado, sanitario con tapa y bizcocho conectados, funcionando con descargas, sanitario con portapapel y tubito, portatoallero, apagador, tapas y pinturas, pared en buen estado, parte superior traigo pintado, pared interna sin perforaciones, en buen estado, tapa interna de tanque en buen estado, sin golpes ni esportilladoras, interior mecanismo funcionando con su flotador, paredes, toma corriente eléctrico en buen estado, plafón funcionando. Tenemos lavaplatos, lavamanos, por acá tenemos parte sin perforación, división de baño en vidrio templado con riel en buen estado, abriendo suavemente. Hacia el interior tenemos enchape
en buen estado, con su respectiva rejilla de desagüe, llave de ducha, llave portajabón, ducha en buen estado, funcionando, también con diferentes funciones, en buen estado. Ventana en aluminio y vidrio de ventilación, placa en drywall en buen estado, chapa en buen estado, de color blanco en buen estado, bollo de buen estado, chapa igualmente, pintura, parte superior de la placa en buen estado y parte posterior de la puerta del baño en muy buen estado, con su respectiva cerradura funcionando y desbloqueado en buen estado, parte posterior en buen estado, marco interno igualmente se encuentra en buen estado, cantera y cantoneros en buen estado, marco sin golpes ni desajustado, bisagras en muy buen estado.